Hace unos días el Pleno del Congreso aprobó la propuesta de ley de la curul vacía para los parlamentarios desaforados. Estos parlamentarios desaforados no podrán ser reemplazados por los accesitarios de su partido, pues su escaño quedaría vacío. Esto siempre que existe una sentencia firme por terrorismo, por narcotráfico, por lavado de activos y trata de personas. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta de ley recientemente aprobada de la curul vacía? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Esto fortalece la democracia. Necesitamos buenos representantes. Los partidos políticos son los responsables por los candidatos que seleccionan. La aprobación de la curul vacía será Seguiremos ineficaz. el ejemplo de Colombia, que tiene la figura de la silla No vacía. más inmunidad parlamentaria. Solo es una ley simbólica. Lo que necesitamos es una reforma electoral integral. Luchemos contra la corrupción. Es buen primer paso. Tendremos mejores procesos electorales. Los legisladores que cometen cualquier tipo de delito tienen que ser Queremos la sancionados. transparencia ante todo. ¿Está de acuerdo con la aprobación del proyecto de ley de la curul vacía? Bien, bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Guido Águila Grados, él es abogado constitucionalista. Bienvenido a Debate y Diálogo. Muchísimas gracias, señorita Violeta. Muy contento por la oportunidad. Bien, estábamos preguntándonos si se aprueba o no se aprueba, qué se piensa sobre este proyecto de ley recientemente aprobado en el Congreso, ¿no? La curul vacía. ¿Usted está de acuerdo? Estamos de acuerdo. Cuando hay una patología dentro del ámbito democrático, como viene a ser que los máximos representantes, aquellas personas que, a diferencia del presidente de la República, que está allí por la mayoría, en el Congreso no, el Congreso están representados mayorías y minorías, comete algunos de los delitos que ha comentado usted en la presentación, debe dejar esa curul y no acceder el siguiente, el accesitario, por la responsabilidad que tiene el partido político justamente en esa selección. Esto va en el sentido de fortalecer, por ejemplo, la democracia interna de los partidos, para que haya mayores filtros, mayor control. Y por allí habíamos nosotros escuchado aquella posibilidad de que debe ser solo personal y no sancionarse al partido. Esto de acá no es, porque no es un razonamiento, digamos, idóneo, porque son los partidos los que ejercen la representatividad a través de las personas. Esto no es un tema personal. ¿Y esta ley será eficaz? Hemos escuchado también en estos últimos días a diversas personalidades que creen que no será eficaz. Pero ¿cuáles son los puntos a favor o los puntos en contra de esta ley? Es cierto, tiene algunos visos, digamos, de temores que pueden dar el simbolismo. Por ejemplo, para que transcurra un proceso penal y se tenga la sentencia firme y teniendo, digamos, mecanismos de presión o la misma inmunidad que el antejuicio va a ocupar un espacio importante, puede convertirse definitivamente en simbólica y ineficaz. Ya dependerá de la aplicación, dependerá de que el mismo Congreso, dentro que la ley no sea aislada, sino sea integral, que se le dote, digamos, de celeridad y que en los procesos penales igualmente se tenga la celeridad, dependerá de ello para hacer realidad aquello. Si no, evidentemente, si no tenemos los operadores, las condiciones necesarias, puede devenir, ese es el riesgo, en una ley ineficaz y simbólica que es lo que no se quiere, ¿no? ¿Es un paso adelante o no? Es un paso adelante. Yo creo que ante un suceso, una patología que ya nosotros vemos que no es aislada, que es más o menos recurrente, que hay un porcentaje importante de estas situaciones, de estos casos, yo creo que lo peor que podría darse sería la anomia, sería el no hacer nada. Este es dar un paso. Seguramente dando este paso podremos nosotros ver qué tipo de terreno estamos pisando y a partir de allí podremos hacer las correcciones. Pero es mucho mejor a cruzarnos de brazos o silbar mirando el techo y no hacer nada. Es un paso adelante. Y en cuanto a la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria, fíjese usted, a nivel constitucional tiene un origen un poco híbrido,
porque definitivamente es una institución que viene de Inglaterra, ¿no? Con la Cámara de los Lores, por encima de la Cámara de los Comunes, y claro, para que a un lord no se le siga un proceso penal, digamos como a cualquier ciudadano común y corriente, estamos hablando de un país con una monarquía de siglos, de pronto se le dotó de esta inmunidad, ¿verdad? Que no puede ser detenido ni puede ser procesado mediante esa inmunidad. Y eso luego ha sido trasladado a países como el nuestro, donde la democracia es absolutamente diferente. Nosotros no nos parecemos ni por asomo al sistema de gobierno que tiene Inglaterra. Por eso digo que es una institución híbrida que, mirada desde una óptica, podría atentar inclusive contra el derecho a la igualdad, porque el parlamentario tiene inmunidad y el resto no de los ciudadanos, y podría atentar contra el juez natural, porque ese caso lo ve directamente la Corte Suprema, ¿no? Sin embargo, la justificación es que los enemigos políticos podrían estar iniciando decenas o centenares de procesos contra los legisladores y por eso se le da el tema de la inmunidad. Creo yo que cuando en el derecho constitucional la esencia es el control del poder, ¿no? Los estados constitucionales se crearon para poner freno al poder. Habría que ver si en el tema de la inmunidad es un tema que hasta el momento ha servido para su finalidad, es decir, evitar excesos, digamos, en los procesos, o ha servido más bien para que se arropen y no sean investigados en una serie de indicios de delitos que hayan cometido. Claro, lo que pasa es que esta propuesta de alguna manera se ha querido comparar con la experiencia colombiana. Sin embargo, en Colombia se ha eliminado la inmunidad parlamentaria, entonces no se podría hacer esta comparación, ¿no?, con la aprobación de la ley de la curul vacía. Yo le daría otra interpretación, señorita Violeta, ¿no? En el hecho de que si en Colombia no hay, digamos, la inmunidad parlamentaria y hay el tema de la silla vacía, es ahí donde hemos tomado como una suerte de hecho comparado, con mayor razón tendría que haber en un país donde hay inmunidad parlamentaria, es decir, para evitar que de alguna manera siga esa inmunidad, más bien siendo la protección para que el congresista no sea víctima, que el congresista quede impune de una serie de actos delictivos que pueda cometer. Me parece que en la experiencia sigo creyendo que es un paso adelante, que hay algo que hacer, porque si nos quedamos como estamos, básicamente pueden haber la comisión de estos delitos e insisto, ¿no?, arropados, protegidos, escudados dentro de su inmunidad, quedaríamos como hasta ahora, dejándole a la población un sinsabor de que la justicia se mide con distinto grosor de vara según sea el cargo que se determine dentro de un Estado. ¿Y qué pasa con la sentencia firme que tendrían que tener los parlamentarios desaforados para poder aplicar la curul vacía? Eso es lo que es el principal argumento de quienes sostienen que no están de acuerdo y que esta ley terminaría en simbólica. Lo que demora un proceso penal en el país, ¿no? Lo que de alguna manera constituye muchas veces, sea por dilación, sea por ocio del propio tribunal, en algunos casos negligencia, o a veces por acciones temerarias de los abogados, de las partes involucradas, pueden estirar un proceso que definitivamente termine cuando ya el congresista haya terminado su mandato. Esto, sin embargo, por la presunción de inocencia, por la sentencia de la Corte Interamericana contra el Perú en noviembre del 2013, el caso J versus Perú, donde dice que hay que respetar la presunción de inocencia, no podría ser antes. Tiene que ser con una sentencia que adquiera la calidad de cosa juzgada. En tanto no nos aseguremos de que el proceso penal cumpla plazos razonables, le estaríamos dando pie a quienes dicen que esta ley va a terminar siendo simbólica. ¿Y va a terminar siendo simbólica? Esperemos que no, porque para que no termine siendo simbólica, siendo un brindis al sol, lo que necesitamos definitivamente es que no solamente se dé la ley, sino se la proteja, se le dé todos los elementos concomitantes para finalmente hacerla eficaz. Si solamente hacemos acá un parche y no hacemos prácticamente que todo el traje vaya para disimular el parche, creo que corremos ese riesgo. Esperemos que no, esperemos que no. ¿Estamos poniéndole freno a la infiltración del narcotráfico en el Congreso con esta ley? Solamente estamos atacando, digamos, un flanco. El otro flanco es el costeo que tienen las campañas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Las campañas electorales, estos que los partidos políticos, imagínense, ya tenemos candidatos en campaña y todavía no quedan las cuentas claras de la anterior, de la del año 2011. Entonces,
como lo hablábamos aquella vez respecto del voto igualitario, ¿no? Todavía tenemos una democracia incipiente, donde los partidos políticos no tienen, digamos, elecciones internas. Fíjense que se habla de candidato natural, ¿no? Se habla todavía de un caudillismo que es decimonónico. Y definitivamente el tema del narcotráfico es un tema transversal a la sociedad. Entonces, cuando se necesita ingentes cantidades de dinero, como es una campaña política, claro, definitivamente estamos atacando solamente un flanco. Habría que ver más normas de transparencia para poder definitivamente bloquear al narcotráfico. ¿Qué se debe hacer con el tema del financiamiento de los partidos políticos? Tiene que ser un tema claro, tiene que ser un tema transparente, un tema que hasta ahora no se ha dado. Fíjese usted que normalmente se dice, bueno, yo doné tal esto a la campaña, yo doné tal cantidad de dinero, pero definitivamente no cuadra la inmensa cantidad que uno ve, por ejemplo, en publicidad, con los aportes que se han dado, ¿no? Yo creo que si hay alguna entidad financiera, si hay alguna empresa, un grupo empresarial que apoya a determinado candidato, no tiene esto por qué verse, digamos, como algo negativo, como algo amenazante. Tienen derecho y es su simpatía política. Me parece que el temor es que se asocie a un determinado grupo económico con partido político. De ahí que viene esto que a veces no se puede demostrar, pero que es un secreto en voz alta, que es el tema de que, por ejemplo, los grupos económicos no apoyan a un candidato, sino apoyan a varios. Entonces, ¿cómo luego reclamarle la lealtad? Pienso que en la medida de que esto se busque una transparencia, y ojo, estamos pidiendo todavía, señorita Reño, cuentas de la campaña pasada. Me parece que debiera de haber un muro. Muy bien, si tú no tienes acá las cuentas claras, no puedes pasar a ser electo. Yo creo que en la medida que los frenos, los límites se pongan más altos y más gruesos antes de la elección, va a ser mucho mejor. ¿Cómo podemos tener un proceso electoral de calidad? ¿Estamos apuntando hacia eso? No, porque fíjese usted que sigue siendo el clientelismo, sigue siendo el tema de la entrega de víveres, el cambio de una pelota, se ve inclusive en algunos lugares marginales la entrega de dinero en efectivo. En Ancash ha sido elegido como presidente regional, ¿no?, el candidato que ofrecía 500 soles mensuales por familia y trabajo a todas las personas que estén en tercer año de universidad. O sea, eso no es una calidad, es una suerte de costo-beneficio. Eso es por un lado. Y por otro lado, hay una cultura que el otro día me comentaban que también es un buen indicador, mejor que las mayores encuestas, que es el comentario del taxista, ¿no? Lo que comenta el taxista, que está con el radio ahí encendido y es un tipo muy informado, es un trabajador muy informado. Por ejemplo, lo que uno puede notar es la visión que se tiene de manera particular. ¿Y usted por qué candidato va a votar? Por tal, me dice el taxista. ¿Y por qué? Porque es el que no nos va a subir el SOAT. O sea, lo ve de una manera particular y no se ve esto de una manera nacional, grupal, hasta ¿qué es lo que le conviene al país? No. Pero los políticos tampoco lo ven de una manera global ni a largo plazo. Es de ida y vuelta, como usted lo ha señalado, ¿no? Es de ida y vuelta. Es que el político muchas veces se mueve, digamos, por lo que pueda señalar el electorado, ¿no? Esa famosa frase de Pocho Rospigliosi, lo que le gusta a la gente. Entonces ahí viene que es de ida y vuelta. Bien. Vamos a un corte, pero volvemos para seguir conversando sobre la aprobación de la ley de la curul vacía. ¿Está usted de acuerdo? Escríbanos a nuestras redes sociales, @DID7.3 y a nuestra página en Facebook. Pausa y regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego, donde los escritores y en general los amantes de la lectura recomiendan sus libros favoritos. Antonio Escármeta es uno de los más importantes difusores de la literatura en habla hispana a partir de sus programas literarios que se han visto en todo el continente, pero por supuesto también es un escritor fundamental, muy premiado y con una pluma magnífica, como lo demuestra Los días del arco iris. Esta es una novela que trata de un publicista y su familia. En la dictadura de Pinochet,
se produce un momento en que el pueblo tiene la posibilidad de desplazar pacíficamente al dictador, aceptando un plebiscito al que éste ha convocado para ser ratificado en su poder. La gente se organiza para votar no a Pinochet, y contra todas las chances, contra todas las posibilidades, esta organización resulta exitosa gracias a la valentía de la gente, la imaginación de los artistas que idean una campaña publicitaria que excita y convence a los temerosos e indecisos a votar contra el dictador. Uno de los momentos más curiosos de la novela es cuando un artista, un cantante, un compositor chileno llamado Florcita Motuda propone que la canción de la campaña del no al dictador sea el vals de Strauss, Danubio Azul, pero con la letra que dice no, 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 algo así como no, 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 no. Extravagancias como estas son las que van uniendo a la gente, les van dando alegría y culmina en esta campaña y en esta votación, en este plebiscito, el esfuerzo de tanta gente que durante mucho tiempo luchó contra la dictadura y consigue así desplazar pacíficamente al dictador e inaugurar la democracia de la cual disfrutamos hoy en Chile. Estamos de regreso con el programa Con Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Guido Águila Grados, él es abogado constitucionalista y estamos conversando acerca de la recientemente aprobada ley de la curul vacía. Antes de seguir con nuestra conversación, con nuestro diálogo, vamos a presentarles una breve información sobre el tema. Adelante. Desde el año 2013, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE vienen insistiendo ante el Congreso en la necesidad de aprobar una serie de leyes que reformen la actual legislación electoral. Estos cambios, aseguran los representantes de ambos organismos, deben ser urgentes para su inmediata aplicación en las próximas elecciones, precisamente para garantizar que el ciudadano elija a su mejor representante, por un lado y por otro, pero más importante aún, para garantizar la transparencia económica de cada partido y o movimiento en la captación de fondos de financiamiento. El paquete de reformas electorales presentadas incluye las siguientes iniciativas: la no reelección inmediata de presidentes regionales y de alcaldes, la modificación a la ley de revocatoria, ley de la curul vacía, votos golondrinos, ventanilla única de antecedentes policiales, judiciales, tributarios y financieros, y la eliminación del voto preferencial. De estos, la ley que busca eliminar el voto golondrino fue aprobada el 12 de marzo con 81 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones. La norma señala que la falta de actualización de datos, tal como la dirección actual de la persona, lo hace a uno acreedor a una multa del 0.3% de la unidad impositiva tributaria, que será cobrada coactivamente por la RENIEC. La ley de la curul vacía, aprobada con 72 votos a favor, 17 en contra y una abstención, busca sancionar a los legisladores que incurran en delitos graves como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos. Pese a la importancia de las leyes aprobadas, algunos especialistas consideran que las mismas carecerán de valor si no están enmarcadas dentro de la acción de un nuevo código electoral. Bien, continuamos con Guido Águila Grados, abogado constitucionalista. Hemos escuchado en este informe el tema del voto golondrino, ¿no? La reforma para eliminar el voto golondrino. ¿Cuál es su posición al respecto? También a favor porque a lo mejor en ciudades grandes no es notorio que de pronto en la víspera de algunas elecciones, de determinados procesos electorales, migre o haya un cambio de domicilio de un determinado grupo de personas. Aún así, no es por el porcentaje, pero si esto no obedece a la realidad, sería enturbiar un proceso electoral que debe ser transparente. Sin embargo,
cuando son más bien poblaciones pequeñas, esto sí se nota, y no es que el tema del voto golondrino en las inscripciones o el cambio de domicilio previo a una elección sea un tema aislado, ¿no? Hay también el llamado voto perezoso, que es de aquella persona que cambió su domicilio, pero que por negligencia, falta de tiempo, tampoco ha cambiado de domicilio. Y hay el llamado voto criollo, aquel que el cambio de domicilio no necesariamente obedece a un afán electoral, sino que cerca de ese domicilio puede tener alguna prestación de la parte de la municipalidad, algún servicio de salud, algo que lo favorezca. Entonces, en un país donde prima la informalidad en ese sentido, pienso que el tema de la regularización, así como a mí no me puede faltar ni sobrar una letra en mi nombre y mi apellido porque no soy yo, otra forma de identificación que se tiene es el domicilio, es el lugar donde uno reside. Y para que estos procesos, todo este cúmulo, este arsenal de reformas que se van a hacer en materia electoral, apuntan a un mismo sentido: tener, en definitiva, procesos electorales más transparentes, más democráticos. Entonces, en ese sentido, lo del voto golondrino me parece también otro paso adelante en la reforma electoral. Ahora, este dictamen indica que las personas que no actualicen sus datos en el DNI y hayan transcurrido más de 30 días van a recibir una multa. ¿Esto debe ser así? ¿Es perfectible? Es perfectible. Sin embargo, yo creo que se ha tomado esto teniendo la experiencia que normalmente se da, ¿no? Es decir, si es que no hay una sanción, hago caso omiso. Fíjese usted que cuando hay la actualización domiciliaria o el cambio de DNI víspera a las elecciones, es justamente el último día donde las colas se hacen más densas. Entonces, teniendo esta cultura donde normalmente no es afín o no es regular el tema de que la realidad vaya con lo que indican los datos. Hay personas que pueden tener una casa de 4 o 5 pisos y sin embargo en el registro aparece solamente como era inicialmente, de un piso, y todo este sistema me parece que la multa se ha tomado como una medida para forzar a que esto ocurra. Yo creo que si se deja de manera voluntaria como hasta ahora ha ocurrido, sería ineficaz. Tenemos ya algunas preguntas de nuestros televidentes en las redes sociales. Nos pregunta Juan Carlos Rosas: ¿no sería mejor aplicar esta norma, volviendo al tema de la curul vacía, esta norma de curul vacía a todos los congresistas que tienen alguna condena, incluso sea por juicio de alimentos? ¿Qué opina? Ahí es una pregunta muy interesante, porque habría que ver, esto ya es ingresar al ámbito del derecho penal y profundizar, pero definitivamente no, o sea, si es ¿por qué solamente esos 4 delitos? ¿Acaso en el tema de los alimentos no se está lesionando también allí un bien jurídico valioso? ¿No se está yendo contra el interés superior del niño? ¿No se está yendo solamente contra un presente y un futuro? Parecería que el espectro podría ampliarse. Y en ese sentido, en el tema de los alimentos, sí, es un tema que cuando se trate menores de edad puede llevarse de una manera más sumaria que en los otros delitos. Y allí podríamos estar de alguna manera teniendo una excepción al peligro de la demora en el proceso. Me parece más que una pregunta, un interesante aporte que habría que tenerlo en cuenta. Interesante. Entonces, Juan Carlos Rosas, si nos estás escuchando, continúa escribiéndonos preguntas y comentarios en nuestras redes sociales, @DID7.3, y también a nuestra página en Facebook. Tenemos otra pregunta más. Jaime 1623, ¿la aprobación de la reforma electoral mejorará las elecciones y también los candidatos, la clase de candidatos que tendremos? Como le decía, ¿no? Son ensayos, son esperanzas, son apuestas que se hacen. Esperemos que, como ocurre generalmente, no se le busque hacer el fraude a la ley, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Pero definitivamente la situación no puede quedar como está. Sería ideal que todas las reformas que se hagan tengamos la garantía de una eficacia. Sería ideal. Si no la tenemos, al menos tengamos la esperanza de que se va a dar. Por sí solas, definitivamente es muy difícil que den. Es a través de los reglamentos y a través de todos los elementos que se puedan sumar que las haga realidad. Eso yo creo que apunta hacia no solamente unas mejores elecciones en un tema objetivo, sino a seleccionar mejores candidatos y yendo a un tema subjetivo. Si quisiéramos decirle a Jaime 1623 por qué es importante una reforma electoral, ¿qué le respondería?
Le respondería porque la situación que vivimos ahora, la situación tal y como está, se le ha encontrado una serie de vacíos, una serie de resquicios, y a veces estas cuestiones irregulares son como el agua, que se cuela en el menor resquicio que puede encontrar, y entonces se dan todas estas irregularidades que estamos dando. Presidentes regionales que son elegidos, detenidos, situaciones en las cuales se cometen delitos siendo los máximos representantes y estados dotados de inmunidad, o esta inmunidad que es utilizada para proteger actos ilícitos. Es decir, la casuística lamentable que se está dando nos está dando señales de alerta, ya se están encendiendo las alarmas, y es por eso que toda reforma hay que esperarla con fe y además son necesarias. Bien. Luego, Katy Sánchez 19 nos dice: ¿qué aspectos faltan cambiar para evitar a candidatos procesados o condenados en el Congreso? Falta el sentido de democracia interna en los partidos políticos. No es, insisto, una vez más, ¿no? Si me piden demostrarlo, no lo podría hacer en estos momentos, pero es un rumor permanente el hecho de me piden 80.000 soles para darme el número 3. Pero como yo tengo la 10ª parte, tengo 8.000 soles, me van a dar el número 50. Es decir, mientras tengamos que los candidatos, la jerarquía numérica que se da ordinal, sea a precio de dinero, mientras se valga por el aporte económico que se da, mientras se trate de llegar a cargo sin tener realmente un historial, sin tener realmente una hoja de vida que a mí me garantice, muy bien, esta persona tiene capacidad de gestión, esta persona ya tiene un pasado, esta persona ya tuvo éxito acá, creo que no va mejor. Creo que la democracia interna en los partidos políticos es algo que falta, ¿no? Los grandes partidos políticos que tenemos en el Perú, por decirlos, los más tradicionales, los que ya están en campaña, no he visto, nadie ha visto que hayan sometido para elegir a su candidato presidencial o a sus vicepresidentes o a sus congresistas. Entonces, si no hay un mensaje desde allí, no hay un mensaje de democracia, si no hay un autoritarismo, hay un caudillismo, hay una verticalidad, estas reformas van a ser muy débiles, hay el riesgo de que no alcancen. Ahora, los votantes debemos conocer todos los antecedentes de los candidatos, ¿no? Ya sea candidatos a la presidencia regional, candidatos al Congreso. ¿El patrimonio también lo debemos conocer? El patrimonio lo debemos conocer. El caso de Chile es uno de los ejemplos mayores, ¿no? El expresidente Piñera, el dueño del AM. Definitivamente ahí no había nada que... O sea, el tema patrimonial se está viendo o se ve muchas veces como un tema negativo, ¿no? Como un tema negativo. O sea, ¿por qué tiene tanto dinero? ¿No? O sea, al contrario, el tema patrimonial se puede dar dos mensajes. Primero, si yo tengo mi dinero propio, yo no necesito de sponsors, yo no necesito hipotecarme por otro que me va a dar dinero. Yo lo tengo. Y demuestro que con este dinero, que es bien ganado, yo costeo mi campaña presidencial. Y en el segundo, le da un mensaje de saber gestionar. Fíjese usted que, salvo el Congreso, alcaldes, presidentes regionales, presidente de la República, su labor es saber gestionar. Es una labor administrativa. En Estados Unidos, generalmente, no siempre, pero el candidato a la presidencia es alguien que ya fue un buen gobernante en un estado. O sea, ha sabido administrar, porque es finalmente el destino administrar la cosa pública. El tener un patrimonio sólido, el haber sabido administrar, el haber tenido una carrera profesional impecable, exitosa, no debe ser visto como un ámbito negativo. Al contrario, debe fortalecer la figura del candidato como una persona inteligente, como un buen administrador. Yo creo que hacia esto también tenemos que apuntar. ¿Y el Estado no debe financiar a los partidos políticos, sus campañas electorales? ¿Usted qué cree? En una parte sí, siempre y cuando sean dentro, por ejemplo, lo que se viene dando, el tema de la franja electoral, el tema de que en canales como este se dé igual oportunidad a todos, el mismo tiempo, la misma frecuencia horaria, o en el diario oficial El Peruano, o las posibilidades que dentro del Estado puedan darse y que no, digamos, no conlleve una suerte de demasiado dinero que se tenga que dar en efectivo, sino dentro de los programas que tiene el Estado
puede también darse este tipo de promoción, ¿no? Bien, una breve conclusión sobre el tema de hoy. Muy bien. Tres cosas fundamentales. La primera, estar de acuerdo con el tema de la curul vacía. Me parece que la sanción debe ser una sanción que alerte a los partidos sobre a quiénes van a elegir y que los partidos también dentro de esa elección ejerzan una democracia interna tan necesaria. En segundo lugar, de acuerdo con el tema de los votos golondrinos, si nosotros hemos apostado desde siempre por un sistema democrático, es porque ese sistema democrático debe tener la transparencia que tiene el agua en este vaso, ¿no? Determinar un voto golondrina es echarle una gota de tinta que enturbie esto. Y en tercer lugar, la conclusión de que nada nos asegura, no quiero decir que al estar de acuerdo con la curul vacía y con la sanción al voto golondrino, encontremos la panacea, la piedra filosofal y el elixir de la juventud. No, todo esto tiene que estar arropado, tiene que estar protegido con otra serie de normas y reglamentos, adelantándose al fraude a la ley que se pueda cometer. Y el mensaje de que tenemos que creer en estas reformas, porque lo peor sería quedarnos como estamos. La anomia es lo peor que le puede ocurrir en un país y hacemos votos para que todas estas reformas puedan de alguna manera mejorar el estándar democrático que tenemos. Bien, muchísimas gracias por su participación, Guido Águila Grados, abogado constitucionalista. Esto fue Debate y Diálogo. Vamos a volver con otro bloque tras la pausa. Escríbanos a nuestras redes sociales, @DID 7.3 y también a nuestra página en Facebook. Pausa y regresamos con Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego, donde los escritores y en general los amantes de la lectura recomiendan sus libros favoritos. Antonio Escármeta es uno de los más importantes difusores de la literatura en habla hispana a partir de sus programas literarios que se han visto en todo el continente, pero por supuesto también es un escritor fundamental, muy premiado y con una pluma magnífica, como lo demuestra Los días del arco iris. Esta es una novela que trata de un publicista y su familia. En la dictadura de Pinochet se produce un momento en que el pueblo tiene la posibilidad de desplazar pacíficamente al dictador, aceptando un plebiscito al que éste ha convocado para ser ratificado en su poder. La gente se organiza para votar no a Pinochet y contra todas las chances, contra todas las posibilidades, esta organización resulta exitosa gracias a la valentía de la gente, la imaginación de los artistas que idean una campaña publicitaria que excita y convence a los temerosos e indecisos a votar contra el dictador. Uno de los momentos más curiosos de la novela es cuando un artista, un cantante, un compositor chileno llamado Florcita Motuda propone que la canción de la campaña del no al dictador sea el vals de Strauss, Danubio Azul, pero con la letra que dice no, 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 algo así como no, 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 no. Extravagancias como estas son las que van uniendo a la gente, les van dando alegría y culmina en esta campaña y en esta votación, en este plebiscito, el esfuerzo de tanta gente que durante mucho tiempo luchó contra la dictadura y consigue así desplazar pacíficamente al dictador e inaugurar la democracia de la cual disfrutamos hoy en Chile.
debate y diálogo. A continuación nos acompaña ya en este bloque el doctor Mario Amoretti, él es decano del Colegio de Abogados de Lima. Bienvenido a nuestro programa. Hemos hablado sobre la aprobación del proyecto de ley de la curul vacía. ¿Está usted de acuerdo? No, por una razón bien sencilla, porque es impracticable, es lo que llamamos nosotros una ley simbólica, solamente para la opinión pública, porque no tiene efectos decisivos. Y lo digo por lo siguiente. En primer lugar, se habla de 4 delitos. ¿Y corrupción? Si verdaderamente son los delitos que más se cometen por parte de los funcionarios públicos, ¿por qué los que están objeto de una sanción penal por delito de corrupción no se les aplica esta ley? Pero esta ley que busca evitar la infiltración del narcotráfico al Congreso, ¿verdaderamente podría lograrlo o no? Indudablemente que sí. Por eso de que... ¿por qué digo que es impracticable? En primer lugar, estos delitos se requiere, como son delitos comunes y no son delitos de función, se requiere que se les quite la inmunidad. ¿Qué pasa con la inmunidad parlamentaria en relación con la curul vacía? ¿Se va a quitar la inmunidad? No. Es allí donde el principal problema, para los efectos de que una persona sea sometida a un proceso penal, se requiere que se le quite la inmunidad. Como en el caso colombiano. Lo comentábamos con Guido Águila. Porque no es que aquí tenemos que... Pero la persona que haya cometido cualquier hecho delictivo, se le quite la inmunidad. Pero aquí, para los efectos de quitarle la inmunidad, es el mismo Congreso quien previamente nombra una comisión. Luego esa comisión emite un pronunciamiento, luego sometido al Pleno. Y el Pleno recién decide quitarle la inmunidad, salvo el caso que haya sido encontrado delito flagrante, lo que es bastante difícil. Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos para que el Congreso se pronuncie porque ya le quita la inmunidad a un par, o sea, a un congresista? 1 año, 2 años. Luego es sometido puesto a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía lo pone a disposición del juez. Viene el proceso, viene el juicio oral, viene la sentencia, se va a la Corte Suprema. ¿Qué tiempo demora? 5 años. ¿Lo ve inviable? No, de ninguna manera. Por eso que le digo yo de que en realidad aquí se legisla única y exclusivamente, vaya la expresión y disculpen, para la tribuna, más no verdaderamente que pueda beneficiar a la democracia en el país. Ahora, el abogado Guido Águila ha mencionado que es un paso adelante, ¿no? Porque estamos teniendo en cuenta una reforma electoral que se necesitaba desde hace mucho tiempo. Sí, por supuesto que se necesita. Yo creo que el primer paso hubiese sido que ningún congresista tenga derecho a la inmunidad cuando es objeto de la imputación de un hecho delictivo. Para que de inmediato sea sometido a un proceso penal. E inclusive yo estuve presente el día en la que el Jurado Nacional de Elecciones convocó para los efectos de hacer un análisis de la reforma electoral. Y ahí se planteó lo siguiente, que basta con que el hecho que una persona sea objeto de un proceso penal y tenga una sentencia, tenga una resolución que disponga la detención. Yo le decía, no solamente la detención por el juez, tiene que, para los efectos de darle validez constitucional, que haya sido confirmada por la instancia superior. Basta con que esta resolución en la que ordena la prisión preventiva o la detención preventiva y es aprobada o confirmada por la instancia superior, ya esa persona no puede postular. Si queremos ser sinceros y conseguir verdaderamente poner coto a que personas que se encuentran sometidas a un proceso penal no lo hagan. Empecemos por ahí, pues. Quitarle la inmunidad o, en todo caso, con una resolución en la que tenga un mandato de detención y que haya sido confirmada por la instancia superior. Allí sí estaríamos dando paso adelante. ¿Los partidos políticos no van a tener en sus filas mejores candidatos en relación con esta ley de la curul vacía? Yo lo dudo, porque vayamos y seamos sinceros. A las finales, esta curul vacía no va a ser al inicio ni a la mitad del mandato congresal, va a ser al final. Y se va, pues, al partido político no le interesa, al partido político le interesa el aporte antes de las elecciones. ¿Por qué no? Y eso es un problema. ¿Cuántos años venimos escuchando sobre la renovación por tercio o la renovación por mitades?
Y todos los congresistas, antes de las elecciones, nos hacen este ofrecimiento. Llegan a ser congresistas y nadie habló más de la renovación por tercio. ¿Por qué? Porque justamente ya tienen poder. Y ese poder no lo quieren dejar de lado. Es allí que, mientras que yo considero de que un referendo, a fin de que se apruebe una ley en la que se lleve a cabo la renovación por tercio o por mitades, allí no necesitamos al Congreso, porque el Congreso jamás va a poder dar una ley en la que los perjudica a ellos. También mencionó Guido Águila que tenemos que creer en estas reformas para mejorar los procesos electorales y fortalecer la democracia. Claro, debemos creer. ¿Está de acuerdo con él en este punto? Pues debemos creer, pero siempre y cuando que sea una verdadera reforma. No que la que se viene dando en lo que respecta a la curul vacía. ¿Cuál sería una verdadera reforma? La verdadera reforma, una renovación por tercios. Renovación por tercios. Quitarle la inmunidad al congresista que es objeto de un proceso penal, que el congresista que haya sido objeto de una resolución en la que se le priva por libertad y es confirmada por la instancia superior, ya pierde ese curul. Porque vemos nosotros, y sobre todo vamos más allá, en lo que respecta al antejuicio. Para el antejuicio, fíjese usted hasta dónde vemos nosotros este problema que existe con el artículo 100 de la Constitución, en la que dice, toda resolución congresal que disponga la acusación contra un congresista por haber cometido un hecho de un delito en ejercicio del cargo que está desempeñando, esta resolución no puede ser variada. Es decir, exagerando, ni una coma por parte del fiscal de la Nación o por parte del vocal. ¿Y dónde está la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial? Es decir, yo, fiscal, tengo que obedecer todo lo que me dice el Congreso. Yo, juez, tengo que obedecer todo lo que me dice el Congreso. Y ahí tenemos nosotros que, en virtud de este artículo de la Constitución, ¿a qué congresista se ha sancionado? ¿Por qué? Porque los han denunciado por un delito que a las finales el Poder Judicial lo tiene que resolver, porque justamente el hecho que se le está imputando no concuerda con el artículo del Código Penal que ellos están invocando. Y por lo tanto, un juez no puede condenar por un hecho que no está tipificado en la ley como delito. Incongruencia, ¿no? Una incoherencia. Antes, en la Constitución del 79, dejaba a que sea el Ministerio Público y el Poder Judicial quienes apliquen la ley que corresponda. ¿Por qué se modificó en el 93 este artículo? Aquí encontramos nosotros, y cuántas veces hemos opinado para que este artículo se modifique. ¿Por qué no se modifica? Porque hay intereses, pues. Tenemos más preguntas. Paul Suárez 26 nos dice, ¿considera que con esta ley solo se busca proteger a algunos congresistas? Bueno, ¿qué opina? Por supuesto. Es una realidad. Porque a la verdad que con la experiencia que tengo en mi condición de penalista, va a ser sumamente difícil que en 5 años se pueda condenar a alguien a quien se le está imputando un delito tan grave. Una sentencia firme. Por supuesto, además, pues tiene que estar por la Corte lo que Suprema. dice la ley. Muy difícil, tan difícil. Muy difícil. Nada va a cambiar entonces. No, y sobre todo con esta porque ley, para que le quiten inmunidad, el tiempo que va, hay un dicho bien cierto, torongo no come torongo, para que el Congreso le quite la inmunidad a ese congresista, previamente tienen que negociar entre ellos. Bien, tenemos ya la respuesta entonces para Paul Suárez 26. Gracias por escribirnos al Twitter. Milagros Paucar Cuja nos pregunta para el doctor Amoretti, ¿se debe eliminar la inmunidad parlamentaria? Ya dijo que sí. Perfecto. ¿Considera que eso afectaría a los parlamentarios? No lo afecta, sino estaríamos nosotros como una garantía de una auténtica democracia. Esa sería la garantía. Lilic O cree que la aprobación de la curul vacía será eficaz. Ayudará a erradicar a las autoridades que estén ligadas a los narcotraficantes. No, ya por las razones antes mencionadas. Se hablaba hace un momento respecto a los datos que debo yo consignar como mi hoja de vida. Si yo presento un dato falso en un procedimiento administrativo como es el hecho de postular, a mí me procesan por incurrir en un delito de falsedad en procesos administrativos. ¿Pero usted ha visto que algún candidato había sido procesado y luego condenado por este delito? No.
Porque tenemos la ley. Porque él no se aplica la ley y denunciando estos hechos. ¿Cuántos congresistas han falseado sus hojas de vida? Y aquí no pasó nada. Y no pasa nada. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Aplicar, pues. Yo tengo un artículo del Código Penal. Yo soy fiscal, pues aplico y formulo la denuncia. Yo soy funcionario de la OMPE o del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién debería de formular esa denuncia? En todo caso, el primero que conozca este hecho. Ya sea la OMPE, o sea la RENIEC, o sea el Jurado Nacional de Elecciones. Comunicar de inmediato al fiscal. Para que el fiscal formalice la denuncia. Porque yo, hombre común y corriente, sí puedo ser procesado. ¿Y por qué una persona que cometió un hecho delictivo antes de ser congresista, por qué no puede ser denunciado? ¿Y se debería informar sobre el patrimonio? Indudablemente que sí. Es algo que se exija a todo funcionario público que dé a conocer cuál es su patrimonio. ¿Por qué ellos van a estar exentos de esta obligación de consignar su patrimonio? Patrimonio, aquí lo apuntamos. Luego nos pregunta, Bob 16, ¿se debe crear una norma que no permita la reelección a los congresistas? Para mí sí. Para mí sí. Porque tenemos y hemos tenido congresistas que se dice que si vienen cumpliendo con su labor está bien. Pero en todo caso aprobemos la renovación por tercios. Y congresistas que no, o por mitades, congresistas que no cumplan con su función, pues votamos y se va fuera. Muy bien, ¿y qué opina del voto golondrino? Bueno, ¿no? se ahí aprobó sí, también una norma en relación es una situación que sí la aplaudo. En una oportunidad RENIEC me pidió un informe y yo emití que esto debía ser objeto de una sanción penal. Porque no es permisible de que un candidato, por el hecho de que tenga dinero, convenza a determinado número de personas a fin de que se traslade su domicilio a un determinado distrito o a una determinada provincia con la finalidad de que incrementar sus votos. Eso ya es delito no solamente para aquel que se hace cambio de domiciliario sin tener un motivo justificado, sino también para el que utiliza y se va a beneficiar con este voto. ¿Qué más podemos decir de la reforma electoral? ¿Por qué es importante? ¿Qué le diría a las personas que nos están escuchando el día de hoy? Yo les diría que presionemos nosotros, como hombres comunes y corrientes, a fin de que se lleve adelante un referéndum para que el Congreso sea renovado por tercios o por mitades. Congresista que no se porta bien, a su casa. Así es, simple. Porque puro y duro. No podemos nosotros esperar que el mismo Congreso de leyes que los va a perjudicar, porque quienes están ejercitando un cargo ya no quieren dejar ese cargo. Ya les gustó el poder. Igual que, y le digo algo que fue público, lo que manifestó el presidente de una comisión respecto al voto preferencial. Dice, yo estoy de acuerdo que el voto preferencial debe desaparecer, pero les adelanto a ustedes, aquí somos 5, que podemos estar de acuerdo los 5 para que desaparezca el voto preferencial. Pero todos los congresistas con quienes yo he consultado han sido elegidos por voto preferencial. Y ellos ya adelantaron su opinión diciendo que de ninguna manera van a votar para que desaparezca el voto preferencial. Lógico. Bien, nos vamos a una pausa, pero volvemos a preguntarle si está de acuerdo con el proyecto de ley aprobado, el de la curul vacía. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Una pausa y volvemos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego, donde los escritores y en general los amantes de la lectura recomiendan sus libros favoritos. Antonio Escármeta es uno de los más importantes difusores de la literatura en habla hispana a partir de sus programas literarios que se han visto en todo el continente, pero por supuesto también es un escritor fundamental, muy premiado y con una pluma magnífica, como lo demuestra Los días del arco iris. Esta es una novela que trata de un publicista y su familia. En la dictadura de Pinochet se produce un momento
en que el pueblo tiene la posibilidad de desplazar pacíficamente al dictador, aceptando un plebiscito al que éste ha convocado para ser ratificado en su poder. La gente se organiza para votar no a Pinochet, y contra todas las chances, contra todas las posibilidades, esta organización resulta exitosa gracias a la valentía de la gente, la imaginación de los artistas que idean una campaña publicitaria que excita y convence a los temerosos e indecisos a votar contra el dictador. Uno de los momentos más curiosos de la novela es cuando un artista, un cantante, un compositor chileno llamado Florcita Motuda propone que la canción de la campaña del no al dictador sea el vals de Strauss, Danubio Azul, pero con la letra que dice no, 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 algo así como no, 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 no. Extravagancias como estas son las que van uniendo a la gente, les van dando alegría y culmina en esta campaña y en esta votación, en este plebiscito, el esfuerzo de tanta gente que durante mucho tiempo luchó contra la dictadura y consigue así desplazar pacíficamente al dictador e inaugurar la democracia de la cual disfrutamos hoy en Chile. Regresamos con debate y diálogo. ¿Está de acuerdo con la aprobación del proyecto de ley de la curul vacía? Escríbanos a nuestras redes sociales. Leeremos atentamente sus comentarios y también sus preguntas. El día de hoy estamos conversando en este bloque con Mario Amoretti. Él es abogado, decano del Colegio de Abogados de Lima. Conversábamos en la pausa sobre si la curul vacía finalmente le ponía freno a la infiltración del narcotráfico, ¿no? de este tema tan delicado, le ponía freno al narcotráfico. Yo considero que del Congreso. En gran parte, de acuerdo a lo que hemos visto en estos últimos años, personas que de una u otra forma se les indica por estar vinculados en problemas de narcotráfico, no pasa nada, porque hasta el momento no se discute si le quitan o no la inmunidad parlamentaria. Y ya estamos por terminar el mandato congresal. ¿Se podía aplicar para este caso la curul vacía? Indudablemente que no. Yo considero de que si habla siempre en estos casos, está de moda la autoría inmediata, es decir, el hombre de atrás. Yo soy un alto dirigente político. Tengo conocimiento o tomo después conocimiento de una persona a quien yo he colocado en primer lugar porque aportó gran suma de dinero para los efectos de mi campaña y está involucrado en tráfico de drogas. ¿Por qué no se me involucra a mí, que soy dirigente? ¿Por qué no se da una ley en la que también el dirigente político o los máximos dirigentes de los partidos políticos también podrían estar siendo objeto de una investigación por el delito que se le imputa a la persona a quien él colocó en primer lugar o en los primeros lugares en una elección parlamentaria? ¿Cómo podemos, hablando de los fondos de financiamiento de los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar esa transparencia económica? De ahí que yo considero que está ahora, hay una disposición en la que se dice, aquel sujeto que está siendo investigado por delitos de corrupción, peculado o corrupción, etcétera, necesariamente debe ser investigado por el delito de lavado de activos. ¿Y por qué no investigamos por lavado de activos a todos aquellos que se conoce que han tenido fuertes ingresos, entre comillas, para los efectos de las campañas y que no lo han declarado? Para ellos no pasa absolutamente nada. Pero si yo tengo un desbalance patrimonial, más allá de lo que puedo haber percibido, inmediatamente soy investigado por lavado de activos. Y ellos quienes justamente propician el que se infiltren personas vinculadas a la comisión de hechos delictivos, no les pasa absolutamente nada. ¿Cómo podemos fortalecer la democracia, además, no? Por supuesto.
Claro. Ahora, ¿cuáles serían los pros de esta nueva ley? Yo los pros casi no les veo. Contras, tampoco solamente es una ley que vale la pena colocarlo en un marco y colgarlo en un determinado lugar. Porque de efectividad no tiene absolutamente nada. Y disculpe que les hable con esa claridad. Soy abogado que me dedico a lo penal. Y durante estas décadas que he tenido oportunidad de ejercer la profesión, no he visto ningún congresista que haya estado sentado aquí y ha sido objeto de una sentencia condenatoria por estos delitos que dan lugar a la curul vacía. Pero ¿por dónde se debería empezar en todo caso para que se pueda ejecutar bien la ley de la curul vacía? Quitarle la inmunidad parlamentaria. Si tienen ya un proceso abierto y tienen un mandato de prisión preventiva y es confirmada por Inteligencia Superior, afuera. ¿Qué pensarán los congresistas si están viendo nuestro programa, no? Ya me imagino. ¿Qué van a decir del doctor Amoretti? Ya me imagino lo que... Y siempre manifiesto, por ejemplo, en la última ley que han dado respecto a el acoso sexual. Es una ley en la que el objeto de la ley, prevenir y sancionar. Y no hay ninguna sanción. ¿Por qué engañan al público? Eso es lo que le digo y hablo yo crudamente. ¿Por qué engañan a la opinión pública? Porque dice que se le va a sancionar a los acosadores, cuando no hay sanción. Eso han dicho algunos medios de comunicación, pero si leemos bien la ley, se está hablando de un tema de prevención y de implementación en relación con la prevención también, ¿no? No, pero es que... sanción no ha habido una modificación del Código Penal. Pero es que yo no puedo dar una ley para remitirme a un artículo del Código Penal. No, eso está prohibido por la Constitución. Bien, vamos a leer algunos comentarios en relación al tema de la curul vacía. Dice Rocío, ya deben sacar a tantos congresistas que cometen tantos delitos y como nada siguen en representación de un país. Ricardo nos escribe, la reforma electoral me parece bien. Carlos, para que ello suceda debe haber educación cimentada en valores y derechos ciudadanos, aprender a voto consciente. Finalmente Judith nos escribe, ya era hora de que estos congresistas que cometen algún delito tengan una sanción. Bien, queremos agradecer a Mario Amoretti, él es decano del Colegio de Abogados de Lima. Muchísimas gracias por su participación. Gracias también por escribirnos sus comentarios y sus preguntas a @DID7.3 y a nuestro perfil en Facebook. Y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao. Gracias.